Hola amigos, bienvenidos a La Noche con Inframundo, su programa de parapsicología en el cual vamos a intentar desvelar ciertos misterios. Esta noche, como es habitual, nos acompaña Javier Cruz, contertulio y director de este programa. ¿Qué tal, Javier? Hola, buenas, Pedro. Bien, gracias. Bien, pues esta noche traemos un tema diferente. Vamos a hacer un pequeño monográfico porque ustedes siempre nos ven cuando estamos realizando alguna investigación o le hablamos de temas diversos, temas de noticias. Esta noche queríamos centrarnos un poquito en lo que son las entidades. Lo que son las entidades que nos encontramos cuando vamos de investigación y las entidades que pululan pues por todos los lugares y que normalmente nos encontramos en cuando nos hacen preguntas e intentamos resolver dudas. Siempre solemos hablar de este tipo de entidades. Para ello, nuestro compañero Javier nos ha traído un pequeño esquema, Javier, y vamos a hablar sobre este esquema que nos has traído y estas entidades que nos has traído. Coméntame un poco, ¿cómo se definirían este tipo de entidades? Bueno, este tipo de entidades pues lo define en todo lo que cabe en el movimiento espiritismo, ¿no? Espiritista, de Allan Kardec, ¿no? Y lo diferenció por las imperfecciones que tenían estos espíritus. Por eso no se les llamaba demonios, sino que se les llamaba imperfectos o impuros, luego neutros, medianos y al final buenos, ¿no? Esta clase de espíritus, pues bueno, como lo denominan ellos, yo estoy de acuerdo, porque muchas veces hemos dicho en nuestros programas que no me gusta decirles demonios, me gusta decirles espíritus negativos positivos. Más que demonio, porque son entidades molestas. El día que nos encontremos con una entidad demoníaca tal como tal, ¿no? Como lo especifica la Iglesia, pues ya va a ser otro tema. Pero vamos a diferenciar otra vez, como siempre hago, ¿no? La diferencia entre fantasma, que la gente tiene esa idea, confunde fantasma con espíritu, entidades, ¿no? El fantasma siempre le hemos dicho que es un holograma, algo que queda impreso, impregnado en las paredes, en los lugares, porque han sufrido una muerte trágica o como si fuera un eco del tiempo, pero en vídeo, igual que ya sabes lo que es el eco del tiempo, que ya hemos hablado muchas veces de ellos, que son en psicofonías, parafonías, que son sonidos que quedan, ¿no? Como el belchite que ya comentamos, que se oían las bombas no caer todavía, ¿no? Desde la guerra. Pero en este caso un fantasma es eso. En Escocia les encantan los castillos que tengan estos fantasmas, ¿no? Que no espíritus, hay que diferenciarlo, porque el fantasma no interactúa con el hombre. Y de hecho estamos comprobando últimamente que en los castillos realmente lo que hay son fantasmas, no espíritus. Son fantasmas y algún que otro espíritu. Pasa que nos están rehuyendo, porque no son espíritus negativos lo que nos estamos encontrando. Es lo bueno que tenemos, ¿no? En otros sitios sí nos hemos encontrado que esta clase de entidades no es que digamos negativas, como lo estoy especificando, ¿no? Son inferiores, pero están molestas, porque nos metemos en sus casas, ¿no? Que es la típica pregunta: ¿qué haces aquí? Está en mi casa. Bueno, según hemos hablado esta mañana y la conversación que hemos mantenido tú y yo, Javier, a mí me gustaría preguntarte, por ejemplo, vamos a empezar por el principio, los más imperfectos, los espíritus impuros. ¿Cuáles son esos tipos de espíritus impuros? Eso lo denominamos, ¿no? Y se lo denomina, y me gusta a mí también la expresión que se le llama, ¿no? Delincuentes natos. O sea, nacidos ya delincuentes, ¿no? Son los que denominamos, y la Iglesia denomina como tal, y conocemos todo el mundo, todo el público, como demonios. Un demonio, ¿no? Belcebú, Lucifer, como quieran llamarlo, ¿no? Sí, como y cada cual es distinto, eso sí, por supuesto, ¿no? Pero esos son los demonios en sí, estos seres impuros que se dedican a causar mal a la gente, ¿no? O sea, pero además es que les gusta causar mal, o sea, viven de causar daño, ¿no? Son los que poseen a las personas, mayoritariamente, porque hay otra clase de espíritus que también poseen a personas. Pero estas entidades tienen todos los sentimientos que nosotros usamos, ¿no? O que tenemos, poseemos, y los llevan a extremos increíbles, ¿no? Igual que el causar daño físico. Estas entidades, pues ya digo, las demoníacas, que son los impuros, pero impuros al 100%, son los que más daño nos causan y son los que salen normalmente en películas. Luego tenemos los que son... Me ha puesto aquí en este pequeño guión, me ha puesto lo que son los ligeros y me hace gracia
la diferencia que hace entre delincuentes natos y ahora como si fuera el delincuente habitual. O sea, me recuerda un poquito a lo que es la policía, el que dice, bueno, este es delincuente para toda su vida, que no lo va a reformar nadie, y luego como si fuera un tipo de delincuente que delinque como... de vez en cuando. Cuando le interesa, cuando va delinquiendo para poder subsistir. Cuando necesita, sí, porque estas entidades, ¿no? Es así, ¿no? Son los delincuentes ocasionales, también llamados espíritus neutros. Y también dentro que cabe los ligeros, porque un duende, un espíritu burlón, sigue siendo un delincuente habitual, pero, ¿cómo te diría yo? Hace el bien y el mal indistintamente, o pasa simplemente de las personas, ¿no? Pero sí, van buscando causarnos esto. Estos son unos espíritus ligeros, ¿no? Lo que llamamos duendecillos, esto que siempre están grabándose en internet, están saliendo bastante, ¿no? Estos seres pequeñitos. Sí, como el que sacamos... Muchas veces confundidos con los elementales, espíritus elementales que luego hablaremos. Como el que sacamos en el molino del cubo, un duendecillo. Sí, un duende, se supone que es un espíritu elemental, ¿no? De la tierra, que eso ya más adelante explicaremos a ustedes lo que son los elementales, ¿no? De la tierra, del aire, del fuego y del aire, ¿no? Pero en este caso, pues estos espíritus que siguen siendo negativos, considerados negativos, una especie de genios, serían como los soldados de los impuros, es decir, de estos espíritus negativos 100% y que les sirven a los delincuentes natos, o sea, los delincuentes habituales trabajarían para los delincuentes natos. Exactamente, es lo que nosotros llamamos cuando vamos a investigación, encontramos, ¿no? que son sus soldados, ¿no? Lo que mandan son soldados, y son estos espíritus burlones, diablillos, que nos causan daño, ¿no? Pueden provocar, claro, al ser mandados por estas entidades negativas superiores que ellos no quieren, o por lo que sea, ellos no quieren intervenir contra nosotros, envían estas huestes, ¿no? Sus legiones, que es lo que se llama, ¿no? Las legiones. La legión, cuando escuchábamos en alguna que otra película que se realizaba un exorcismo, decían, somos legión. Sí, porque somos muchos. Y bueno, estos soldaditos, estos duendes, estos diablitos, pues, aun considerándose negativos, cuando van por su libre cuenta, pues no son tan dañinos. Luego me ha puesto aquí una clasificación algo extraña, pseudosabios. Esta mañana me lo comentaba, hablábamos tú y yo, digo, ¿pseudosabios? ¿Qué significan eso de pseudosabios? Pseudosabios son espíritus que es como, para diferenciar, como un ser humano. Vamos a hablar como si fuese un ser humano, ¿no? Porque ten en cuenta también que son espíritus de fallecidos. Entonces, un pseudosabio es esa entidad que se cree que sabe más de lo que sabe, y que cuando entra e interactúa con una persona, miente. Pero ¿cómo miente? Diciéndole que sabe más de lo que está contando, ¿no? Cuando le pregunta, ¿y esto cómo se haría? Pues este espíritu mentiría porque no sabe realmente cómo se haría, pero le cuenta esa milonga, esa mentira, esa falacia, ¿no? O sea, estamos hablando de que esto sería... En Ouija es peligroso. En Ouija y para mucha gente sensitiva, gente que es sensitiva, que recibe ciertos mensajes, estos espíritus serían peligrosos para este tipo de gente. Porque... Sí, ellos en sí saben, pero cuentan más de lo que saben. Claro, te dan a entender... Son mentirosos. Te dan a entender alguna verdad, y esa verdad luego te pueden poner una mentira para... Es lo que hacen, intercalan, para pillar confianza con el vivo, ¿no? Con nosotros. Con el sensitivo. Para hacer de las suyas, porque al final dentro que cabe es para hacer de las suyas. Es quedarse con la confianza del medium o de la persona con la que está interactuando para luego llegarle a causar un daño, por supuesto. Ten en cuenta que estos son los espíritus negativos, imperfectos. Vamos a seguir con los imperfectos y vamos a hablar un poquito de los espíritus neutros, de los delincuentes ocasionales. Los neutros. De los neutros, estos que se también dedican... llamados espíritus errantes, ¿no? Están metidos ahí dentro de... Porque es que hay tantas clases de espíritus que creo que es lo que entienda, ¿no? El público. Porque cuando nosotros los investigadores vamos a las casas, vamos a sitios, nos llaman, ven ustedes películas, les ponen una clase de entidades que salen, ¿no? Pero claro, nosotros automáticamente cuando lo vemos sabemos de qué clase es ese espíritu, ¿no? Pero es por eso, es por cómo se comporta, por su moralidad, por lo que hace.
Hombre, está claro que cuando es un espíritu bueno o un espíritu malo sabemos diferenciarlos, y ese es bueno y ese es malo. Sí, pero dentro de la rama D, ¿qué hay? Porque nos encontramos mucha clase, ¿no? Como los perturbadores y demás, ¿no? Pues estos neutros, estos espíritus errantes, son los que llamamos delincuentes ocasionales, que se suelen colar a veces en nuestras casas, o interactúan o se ponen en comunicación con medium, o entran a través de ouijas, a través de los espejos, ¿eh? Y estas entidades lo que hacen es eso, nos mueven cosas de sitio, pero no se quedan en el lugar. Por eso decimos que son una especie de espíritus neutros, no son ni buenos ni malos, pero son negativos. Claro, hay que diferenciarlo, ¿no? Y a ver si lo entienden ustedes. Cuando se dice que es un espíritu neutro, para nosotros algo que es neutro no significa que sea malo, es neutro. Sí, es como, por ejemplo, intentarían hacer un daño, este tipo de espíritus neutros intentarían hacer un daño como para captar un poco de energía para poder seguir subsistiendo. Sabemos que estos espíritus son energía, se alimentan de nuestros sentimientos, pues bueno, este tipo de espíritus causaría un daño leve, a lo mejor digamos que estamos en casa, pues bueno, pues crean un pequeño altercado familiar en el cual nosotros tenemos una pequeña bronca, y de esa pequeña bronca, de esa ira, sí, de esas cosas, es de lo que ellos se alimentan, y entonces cuando ellos les daría para poder seguir subsistiendo. Y seguir su camino. Son espíritus que normalmente no se quedan en el lugar. Y luego, ya por último, para acabar ya con los imperfectos, tenemos a los perturbadores o golpeadores. Es lo típico, ¿no? Poltergeist, ¿no? Ahí dando golpes. Un poltergeist es un fenómeno que todo el mundo entendemos que es un fenómeno de ruido, de golpes, de raps, ¿no? Pero no. Aparte de que golpean, también se les puede oler, también se les puede visualizar. Entonces, dentro de lo que cabe, estos espíritus que también siguen siendo negativos, como estamos viendo, son los que más impresión nos causa, ¿no? Cuando estamos investigando y cuando la gente lo ve en película o lo ve en serio, oye hablar de gente que ha visto, ¿no? De un amigo que ha visto esto, que le ha pasado esto. Por contarte una pequeña anécdota, la otra noche estábamos mi señora y yo en casa, habían salido los niños a dar un paseo y eran las 2 de la mañana. Y estábamos sentados los dos en el salón y de golpe borrazo en la puerta se escuchó 2 golpes como pidiendo permiso para entrar. Para entrar. Tienen costumbre de hacer eso. A mí me ha pasado incluso hablando, creo que lo comenté una vez en un programa de radio por Skype, ¿no? Estaba con la compañera hablando por mediación del Skype y la cámara de vídeo, y era la famosa otra vez 3 de la mañana, entre las 3 y 3 y media de la mañana, la hora del diablo. Y vamos a adelantarle que se dice que la hora del diablo, porque a las 3 de la tarde es cuando se supone, entre las 3, 3 y media de la tarde es cuando se supone que mataron a Jesús, que Jesús murió, ¿no? En la cruz. Entonces el diablo, estas entidades negativas, por llevar la contraria, que tienen siempre la costumbre de hacer la inversa, pues su hora es las 3 de la mañana. Por eso la mayoría de las psicofonías, y se habrán percatado que en muchas películas a las 3 de la mañana, entre las 3, 3 y media, es cuando más fenomenología poltergeist o más fenómenos paranormales nos acaecen, nos ocurren. Bueno, pero solamente no nos encontramos espíritus imperfectos cuando vamos de investigación, o cuando estamos en casa tampoco es porque tengamos siempre espíritus imperfectos, Javier. Pasa que los golpeadores son los que más llaman la atención, ¿no? Porque empiezan a dar golpes y no sabemos de qué, entonces pues achacamos a veces a que es un cambio del tiempo, porque han crujido las vigas o los muebles, frío, calor, porque primeramente hay que mirar lo científico. Sí, pero una cosa es un cambio del tiempo y otra cosa, te aseguro yo que yo la otra noche escuché, con permiso lo voy a hacer, escuché. Adelante. Y cuando escucha eso en la puerta, eso es que están llamando. Hombre, yo les recomiendo a ustedes que cuando les pase eso es el típico, ¿no? Que no hay aquí, ¿no? Cuando llaman a la puerta, y es una expresión muy de aquí de Andalucía. Es decir, pasa, ¿no? Es lo que decimos. Pues yo les recomiendo que no digan eso, porque están autorizando a esta entidad a pasar, porque esa entidad está llamando para pasar. Entonces lo que se dice es: yo no te he invitado a entrar, vete. Hombre, siempre y cuando te hayas asomado a la mirilla y veas que no hay nadie, ¿no? Vaya que estés esperando de verdad, vuelvan a llamar. Y... Me asomé y fue mi primera reacción fue esa. Dije, aquí quien no haya sido invitado, por mi parte no tiene permiso para entrar en esta casa. Es lo que les recomiendo que digan, ¿no? No inviten a esas entidades a pasar a su casa, porque, como en muchas otras también películas, los vampiros para entrar
piden Hay que permiso. invitarles. Y bueno, de perturbadores también pueden pasar a neutros. Luego me supongo que dentro Sí, de esta hay una escala mezcla entre ellos. podrán ellos luego Depende de ir, lo que hagan. dependiendo de lo que vayan haciendo, pueden ir subiendo un escalafón o bajando. Sí, entre ellos, en un momento dado, pues puedes confundirte en denominarlos, porque según lo que estén haciendo, en un momento dado los puedes denominar de una manera o de otra. Pasando un poquito ya, vamos a hablar, ya hemos hablado un poquito de los negativos. Ahora tenemos aquí en la escala lo que serían los espíritus buenos. Por ejemplo, tenemos los primeros, los benévolos. Sí, estos espíritus siempre son de espíritus de personas fallecidas. No estamos hablando de la otra clase, ¿no? Que son los ángeles, los no nacidos, ¿no? No natos. Los benévolos son los espíritus más buenos, ¿no? Y estarían ya por dentro de lo que cabe, para que ustedes entiendan, debajo de la escala, que es debajo del ángel. Es un espíritu muy positivo, bondad, ayuda al hombre siempre dándole consejos espirituales, siempre dándoles consejos de amor, consejos de conciencia, pero estas entidades es lo que tienen, no ayudan en otra cosa, simplemente es eso, cargo de conciencia, ¿no? Ayudar en que te vaya muy bien la vida, pero dándote consejos. Se presentan muchas veces en sueños. Luego tenemos los sabios, esos espíritus sabios. Estos son los que sí saben, ¿ves? Mientras que los negativos estaban los pseudosabios, que estos no sabían. Bueno, saben, pero no tanto como hablan, ¿no? Tienen conocimientos, pero luego mienten alargando esos conocimientos. Estos sabios sí tienen ese conocimiento. Estos espíritus, los llamados sabios, sí saben todo. Todo. Pero es que además ayudan a los intelectuales, dentro de lo que cabe, de aquí entre nosotros, entre los vivos, les ayuda a que aprendan más. Eso lo saben a través de la Ouija, los que creen en la Ouija, a través de los medium y un largo etcétera. Incluso, como he vuelto a comentar antes, incluso en sueños se presentan y te enseñan, ¿no? Preguntas que hacen y ellos te dan la respuesta en sueños. Hay mucha gente que ha descubierto respuestas y dicen, eureka, en un momento determinado, ¿cuántas cosas no se han descubierto, Javier? Porque a una persona decimos que se ha iluminado la bombilla. Pudiera ser que ese sabio le hubiera dado la respuesta a ese ser humano y así hubiera salido a la luz algo que la humanidad debería conocer. Es posible, los psiquiatras están hablando de ese tema, de que por qué esta gente, ¿no?, que están sufriendo alucinaciones. Alucinaciones depende para qué, porque la nueva era de psiquiatría está investigando este tema y están anulando la medicación. Lo que están es estudiando la mente de esta persona, aplicando la Ouija en esta clase de personas como autoterapia, ¿no? Para ver qué es lo que la mente. Yo creo que la mente es que también hace muchas cosas. La mente todavía no la tenemos muy bien estudiada. Pero en esta clase, en este aspecto, estos espíritus, estas entidades, nos dan muchas veces, no vamos a decir que es que oigo voces, porque yo voces no es que oiga, ¿no? Pero se ha recurrido mucho a eso de que es que me han dicho he oído voces, pero es una especie de una imagen que te ponen en la mente en un momento determinado y esa imagen que se te pone en la mente es la que... Sabes sin saber y entonces eso. Pero claro, ¿quién te ha dado esa información? Porque tú no la has leído en ningún lado ni sabías esa información. Alguien te la ha dado. Son los espíritus sabios. Luego tenemos a los espíritus prudentes. Este tipo de espíritus prudentes... Son buenos, ¿no? Sí, son una escala un poquillo inferior a esta clase que hemos hablado de buenos, ¿no? Y son espíritus buenos y son prudentes. Ellos lo que buscan, como bien la palabra dice, es la prudencia. Prudente. A mí me da que son un espíritu que pueden ir buscando un poquito más la luz. Te la buscan, pero sin meterse en nada, o sea, ni se van a meter en... Es como que pone paz intermedia. Los típicos espíritus que están, pero que no intervienen para nada, o sea, están ahí y pueden ser los que en un momento determinado puedan estar cautivos por otras entidades. No, porque estas son entidades positivas y aunque se les considera prudentes, es por su capacidad. Son prudentes a la hora de darle al humano prudencia. Sería como el angelito bueno que tenemos aquí al lado, ¿no? Y el angelito malo, pues es el que te está diciendo las cosas buenas, ¿no? La prudencia. Ten cuidado. A veces son los espíritus avisadores, dentro de lo que cabe. Vienen a avisarte de algo. Ten cuidado, ¿no? Por eso se llama la prudencia.
Y por último tenemos los espíritus superiores, Javier. Los espíritus superiores. Estos espíritus superiores están en la escala ya más baja de los positivos, que lo denominan, ¿no? Y aunque su nombre viene como superior, quiere decir, estos son normalmente de espíritus de humanos también fallecidos y son buenos. Simplemente son gente buenos. Que ha sido buena en su vida. Sí, muy buenos y bueno, espíritus pues, superiores. En la vida lo tenemos, estamos viendo quién es una persona superior a otra, pero estamos hablando del tema de la bondad, del tema del amor, del amor, del tema de que sea una muy buena gente, ¿no? Un espíritu superior en su día sería Jesús, ¿no? Estando en vida, pero un profeta, yo que sé, Gandhi mismamente, un espíritu superior. Espíritu cuando fallece, pues sería un espíritu superior positivo, por supuesto, bueno. Y por último tenemos la última parte que me has puesto, la última escala, me has puesto los espíritus puros. Y los espíritus puros tenemos, me pones aquí los ángeles. Sí, como ejemplo, ¿no? Los ángeles. Pero estos ya son entidades que no han nacido, no han tenido cuerpo. Los ángeles, los arcángeles, luego ya como te lo ha separado o te lo ha diseccionado la Iglesia, ¿no? Ángeles, serafines, coros, tronos. Son entidades totalmente ya puras que ayudan al hombre, ¿no? Y a Dios, ¿no? Entre lo que cabe. Pero estas entidades, bueno, lo que he tratado de angeología, pues no, aunque sé bastante de angeología, pues no voy a profundizar el tema de angeología, ¿no? Pero son los ángeles, y ustedes pues ya saben lo que son los ángeles. Pero ellos, ¿no?, interactúan, este tipo de sí, entidades puras también interactúan con el humano en un momento determinado. Los ángeles son, y lo habrán visto incluso en películas, en relatos, y es que es cierto, ¿no? Y Dios envió a un ángel y habló con Jesús o con los apóstoles, o se ha presentado un espíritu, porque a veces no sabe si es un ángel, ¿no? Para decir algo. Y pues eso se lo suele meter a veces incluso en estas clases de espíritus, ¿no? De los que te avisan. Pero un ángel en sí es un espíritu protector, también está dentro de los espíritus protectores. Un ángel de la guarda es un espíritu protector, pero son ángeles. Bueno, vamos a empezar. Ya nos vamos a meter más a fondo en el tipo en todo esto que hemos hablado. Sí, esto ha sido a grosso modo, para que ustedes más o menos tengan un boceto de por dónde va a transcurrir el programa de esta noche. Y ahora vamos a profundizar una por una sobre las entidades y vamos a hablar un poquito de ellas y vamos a poner ciertos ejemplos. Vamos a comenzar por las sombras negras. ¿Qué son las sombras negras? Aunque ya lo hablamos en un programa, si mal no recuerdo, Javier. Sí. Pero me gustaría que me recordaras un poquito qué son las sombras negras. Las sombras negras, estas entidades que vemos con el rabillo del ojo muchas veces, ya como has comentado, hicimos un programa al respecto sobre las sombras. Vemos a veces con el rabillo del ojo y pasan por la habitación, ¿no? Y es una figura informe que no se le ve informe no, sí tiene figura humana, pero no se le ve la cara. No se le ven los ojos. Cuando se le ven los ojos, sí se llega a apreciar, normalmente son dos puntos rojos que es que dan miedo, ¿no? Estas entidades, pues bueno, pues dentro de lo que cabe, pues se les puede distinguir o separar en tres clases. Unas que no actúan, es decir, pasan, pero no nos causan daño, y a veces los hemos visto con el rabillo del ojo. Hay entidades bajitas, otras son altas. Pero estas entidades, estas sombras negras, porque es que son sombras, es una masa negra. Sí, a mí me ha pasado de estar en casa en un momento determinado o en casa de algún amigo y de golpe y porrazo ves como una pequeña sombra que pasa así por el lateral, bajita. Sí, no hace falta que sea incluso con el rabillo del ojo, o sea, a veces mirando la tele pasa por delante y dice, ¿esto qué es, no? Y estas entidades, pues eso, normalmente muchas de ellas no nos causan daño, están como vigilándonos, están como observándonos. Estas entidades que no son positivas, realmente hay que decirlo, serían entidades negativas, también por su color, ¿no? El color negro siempre se ha dicho que es lo oscuro, lo negativo. Pero estas sombras, claro, cuando ya vemos los ojos rojos sabemos que ya es un aviso. Rojo y negro también en naturaleza significa venenoso, significa peligro. Y lo que te está indicando es esto, que es peligro. Hay otra clase de entidades, otras sombras, estas mismas, que ya incluso cuando estamos durmiendo nos absorben la energía, una especie de vampiros empíricos, ¿no? Nos levantamos cansados. Y otras que pueden llegar incluso a lesionarnos por la noche, ¿no? Causarnos el arañazo, mordedura, golpes.
Puede causar daños físicos estas sombras. Por eso cuando nos encontramos con estas sombras es bueno realizar una pequeña limpieza, por ejemplo, del lugar para por lo menos poder estar un poquito tranquilo. Ahora vamos a pasar y vamos a hablar de un tipo de entidad que a mí me trae mucha curiosidad. Se ha hablado poco sobre los incubos. Por ejemplo, vamos a empezar por los incubos y luego ya pasaremos, vamos por orden. ¿Qué son los incubos, Javier? El incubo, eso es un demonio, es un espíritu, como digo yo, son de lo peor que te puedes encontrar, ¿no? Es un espíritu que viola, es un espíritu masculino que viola a una mujer, ¿no? A un ser humano, a una mujer. Y estas entidades lo que hacen, si ustedes han visto la película Lenti, si no la han visto se la recomiendo porque está basada en hechos reales, es la película máster para nosotros los espiritistas, ¿no? Los que nos dedicamos a esto. La mitad de la película está grabada en la universidad, ¿no? Que hicieron una maqueta de la casa y consiguieron congelar esta entidad, a un incubo, ¿no? Le echaron nitrógeno líquido y esa era una masa informe de hielo, ¿no? De 4 o 6 metros de altura, que al final explotó, ¿no? Porque esta energía que tenía era increíble. Y que a su vez verán en la película como unas manitas pequeñitas, estos soldados, que hemos comentado antes, pues manoseaban a los pechos de la mujer y cómo se iban hundiendo los dedos dentro de los pechos, en la espalda, cómo la levantaban en el aire, ¿no? Y cómo la introducían. El incubo es de lo peor que te puedes encontrar, como he comentado, por eso, porque es que viola. Dicen que las que han sufrido violaciones por incubos, por estos seres, por estos demonios, en la época medieval, incluso no tan medieval, próximamente, aquí más cerca a nosotros, dicen que su pene, su miembro viril, es frío, ¿no? Igual que el semen que desprende. Se dice y se cuenta y se rumorea, como es una de mis expresiones, que incluso puede llegar a embarazar a una persona, a una persona viva, que una entidad demoníaca... Este tipo de entidades, tengo yo entendido, Javier, que también atacan mucho a lo que es la gente que cree mucho. Que es muy religiosa. Por ejemplo, yo sé de haber estudiado un poquito que Santa Teresa de Jesús, pues en su tiempo fue tentada por un incubo. Sí, se dice eso, que fue tentada por el incubo. De hecho, a raíz de ser tentada fue también juzgada por la Inquisición en un momento determinado para ver si había perdido la fe o continuaba con ella. Claro, es que el incubo se presenta también en forma humana. Aparte de que te puede violar, porque es que te viola sexualmente en sueños, o te viola personalmente, es decir, puedes estar lúcida y despierta y te está viendo como alguien invisible te está violando. También los incubos tienen esa facultad de poder presentarse en forma humana, como si hubiese poseído un cuerpo y violar a esa persona, ¿no? Y se le da, depende de las culturas, se le da X características, que coinciden en muchos sitios cuando esa persona ha violado, ¿no? Ese ser ha violado, ese incubo. Dicen, por ejemplo, que Merlín, el mago Merlín, en mitología, ya que tocamos temas de mitología, nació de la unión de un incubo con una monja, ¿no? Una de las versiones que se cuenta de este. Pero claro, ¿y por qué Merlín tenía esos poderes? Porque pilla poderes de su padre, que es un demonio, y los demonios sabemos los poderes que tienen. Bueno, pues vamos a pasar, hemos hablado un poquito de los incubos, que me supongo yo que las mujeres habrán visto un poquito cuando tengan sus sueños por dónde van las cosas, pero también existe el súcubo. Hombre, claro, no vamos a quedar los hombres sin lo nuestro, ¿no? También. Igual que está el incubo, está el súcubo, igual que está el bien, está el mal, igual que está al principio, está el fin, ¿no? Pues los súcubos son entidades de mujeres, de espíritus femeninos que violan a hombres. Y lo que hacen es lo mismo, es absorberles la energía, ¿no? Y levantarte muy mal. Me conozco más de uno que le encantaría que le visitaran por la noche, te lo aseguro. A mí no me gustaría visitar a un... A ti no, pero a más de uno yo sé que sí le gustaría que le visitaran un sucubo. Sí, a uno que no tiene otra cosa que hacer. El sucubo, pues como he comentado, pues piensa en lo mismo que el incubo, pero al contrario, no tiene más. Una de las principales que se habla, pues es la Lilith, ¿no? El espíritu de Lilith, que es uno de los demonios mayores del infierno, según la categoría de la Biblia, según la categoría, perdón, de la religión cristiana. Pues la Lilith es uno de los mayores sucubos que hay, ¿sí? Aparte que se comía a los niños, etcétera, etcétera. Cuando una persona sufre un sueño erótico,
Tiene que ver, claro, porque tiene se que meten ver en los que sueños. tiene que ver que pueda estar siendo, a ver, si es un hombre que sea un súcubo y si es una mujer en la que sufre el sueño que sea un íncubo. Tiene que ver que este tipo de demonios interactúen con nosotros en un momento determinado cuando estamos en esa fase de sueño en la que no somos conscientes de nuestros actos. Sí, normalmente es gente buena, ¿no? Gente positiva. Pero sí se mete mucho en los sueños. Las entidades usan nuestros sueños, o se meten en el sueño, para comunicarse con nosotros, para decirnos cosas. Pues lo mismo para tentarnos, ¿no? El pecado está siempre libidinoso, ¿no? Sigue siendo un pecado. Es pecado carnal, ¿no? Estas entidades pues les gusta provocar. Se les presenta mucho a los curas, a las monjas o a gente que está muy cohibida, cortada de poder tener acceso al sexo. Ustedes ya saben, pues bueno, pues que cuando pasa algo de estas circunstancias dentro del clero, pues... Dicen, tengo yo escuchado que hay mucha gente que cuando es poseída en un sueño por un íncubo o un súcubo, que bueno, pues el sumum de este íncubo o este súcubo es cuando la otra persona llega al orgasmo en un momento determinado. Se usa incluso en la magia sexual, ese es el fin, la meta de la magia sexual, ¿no? El orgasmo, es cuando más endorfina se lanza y cuando nuestra aura más crece, ¿no? El orgasmo. Y estas entidades lo que buscan es eso, es que consigas el orgasmo y absorber. Se dice que el semen es el líquido de la vida, ¿no? Igual que la sangre. Bueno, ahora vamos a pasar a un temita, una niña que tenemos por aquí, porque tenemos a la niña de la curva. Otra de las entidades, ¿no? Otra clase de entidad completamente distinta a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Porque siempre estamos hablando de espíritus que hay en casas. Pues en este caso la niña de la curva, ¿no? La famosa niña de la curva, que ustedes seguramente sabrán bastante también del tema, que se presenta donde ha fallecido esta chica en un accidente de tráfico o que murió allí, en la carretera, porque igual la atropellaron, no tiene por qué ella estar conduciendo. Pero es curioso, siempre es chica. Sí. Siempre es una chica. Y hubo un comentario que yo hice en su día, cuando llevamos el programa esto de radio, también de mismo nombre que este programa, de La Noche del Inframundo y con la Mesa de Salomón. Una hipótesis que me lanzaste. Una hipótesis que yo lancé, por supuesto. Programas. Es decir, donde ha habido accidentes, porque la chica de la curva, esta mujer, siempre es una mujer entre 17, 18 y 27 años, 30 años. No es mayor, ni es menor. Es muy raro que se den niñas, que se digan que una niña es la niña de la curva, ¿no? Es la chica de la curva, más bien, más que la niña. Y es una adolescente o una persona ya, pues, joven, ¿no? Quiere decir esto que cuando hay un accidente de tráfico y fallece dentro de ese coche una mujer de esa edad, ¿hay posibilidad de que eso se convierta en la niña de la curva, de que ese espíritu se quede en la carretera? Yo me da muchas veces que la niña de la curva puede ser un espíritu avisador. Es un espíritu avisador, tú lo has dicho, es un espíritu además positivo. Pasa que bueno, porque todo lo que se cuenta sobre la niña de la curva es que avisa que ahí me maté yo, ¿no? Que se mete, que está haciendo autostop, que se mete y te avisa de que allí me maté yo, ten cuidado, ¿no? Otras veces que se han visto entidades a la vera de la carretera pidiendo que la gente aflojara la velocidad, eso también. Claro, estas entidades están diciendo claramente es eso, es ten prudencia porque vas a tener un accidente igual que lo tuve yo, ni más ni menos, y te vas a matar igual que yo. Por eso, si yo veía a la chica de la curva, seguramente lo que haría sería frenar, pero no asustarme. Mucha gente se asusta, ¿no? Yo creo que la mayoría de la gente que viera a la chica de la curva en la carretera conduciendo se asustaría. Yo lo que quería sería frenar porque sé que va a pasar algo. Va a haber un accidente más adelante o puede haber un desprendimiento. Me están avisando que va a haber un accidente mortal. Bueno, antes estaba la chica de la curva para avisar a la gente. Hoy en día te han puesto cualquier radar en algún sitio y todo el mundo frena, vamos, directamente. No hace falta ya que nos vayamos poniendo a la niña de la curva. Da más miedo. Da más miedo un radar que la niña de la curva, sobre todo al bolsillo. Cuando te llega la facturita te das cuenta de que te habías equivocado. La siguiente entidad de la que vamos a hablar son las larvas. Las larvas. ¿Qué son las larvas, Javier? Es algo parecido a estos visitantes que nos ven de noche, ¿no? En todas las casas. Una larva es otra entidad, otro espíritu, que recta por las paredes. Es una especie de vampiro empírico, es una especie de parásito.
del otro campo astral, ¿no? Que lo que hace es alimentarse de nuestra energía. Cuando alguien ha visto una larva o se le domina larva, estas entidades van por el suelo, van por las paredes, se quedan ocultos en las esquinas de las casas, las esquinas de la oscuridad. Les gusta mucho lo que es sótano y los áticos, ¿no? Estar en la oscuridad, lo suyo es la oscuridad, y salen, claro, cuando es de noche, que ya está todo oscuro en toda la casa, ellas van restando, ya no andan. Como si dijéramos parecido a una culebra. En un momento determinado. Una culebra, aunque también puede tener, pues tienen varias formas, ¿no? Se le llama también insectos, parásitos, pues yo he dicho parásitos, porque se alimentan de nuestra energía, lo que van es alimentarse. Pasa que, bueno, no absorben tanta cantidad de energía como para causarnos daño. Sí, pero en un momento determinado... Pasa que están ahí y cada día nos chupan un poco. Y ellos se mantienen, ¿no? Claro, el problema está que cada vez que nos chupan un poquito de nuestra energía, nosotros creamos una cierta negatividad, que eso les va retroalimentando a estas larvas. Sí, con el tiempo, si una larva permanece en la casa, es como todo, igual que si una entidad negativa permanece en la casa. Lógicamente nos vamos a encontrar con problemas psicológicos y con problemas físicos, vamos a enfermar, porque estas entidades se alimentan de eso, de nuestra energía, ¿no? Curioso todo lo que estamos hablando hoy. Y bueno, pues todas estas entidades, Javier, estamos viendo que algunas son positivas, sí, que otras son negativas. O más, o medias, ¿no? Porque estamos mezclándolas, no vamos a coger todo, decir todo lo negativo en un momento determinado, porque tampoco queremos que todo el mundo se asuste cuando entre por la puerta de su casa, esté todo el día con el incienso para arriba y para abajo. A ver, tampoco es eso, con que se limpie una vez al mes en un momento determinado es suficiente. Sí, algo, aunque mucha gente está muy sugestionada con el tema, a la mínima que oyen un ruido, a la mínima que ve una sombrecilla o algo así, enseguida tiran ya de videntes, de tarotistas, de todo, ¿no? Hay que avisar a la gente que, bueno, pues que convivimos con estas entidades y que han estado ahí toda la vida, y que no todo el mundo está acudiendo a videntes, ni está acudiendo a tarotistas, ni acude a pseudo magos de estos que pululan por ahí. Tú lo has dicho, pseudomagos. Pseudomagos. Entonces, aquí tenemos ahora una entidad, Javier, que es el visitante nocturno. Visitante nocturno, está dentro de esos, ¿no? Las larvas también son visitantes nocturnas, las sombras negras también son visitantes nocturnas, pero luego hay otras entidades que son características, muy características, porque el visitante nocturno lo que viene es a visitarnos. En su día hicimos un programa sobre visitantes nocturnos, y estas entidades pues van a lo mismo que las demás, van a causar un daño. También tiene visitantes nocturnos muchas veces que son de familiares, que te visitan por la noche y te ven, o sea, tampoco tienen por qué ser todos los visitantes nocturnos, pienso yo, que tengan que ser malos. Pero eso está dentro de otra rama de espíritus que más adelante te he puesto y que se puede hablar tranquilamente de ello. Pero que eso es así. Normalmente un visitante nocturno, sí, puede haber una bilocación, que también hablaremos de esta parte, ¿no? Un ser vivo que se separa de su cuerpo y va a ver a un familiar o un amigo, y si está vivo, simplemente que el alma, el espíritu se ha separado del cuerpo y ha ido a verlo, ¿no? Por una preocupación, por una enfermedad, por una historia, ¿no? También he escuchado yo que hay gente que dice que, bueno, que los visitantes nocturnos, hay hipótesis de todos lados, nos dicen que incluso extraterrestres, a eso voy, y que dicen que son extraterrestres que vienen a informarse un poquito de nuestras costumbres, de cómo vivimos, y para estudiarnos un poco. Sí, normalmente el visitante nocturno, si no nos va a causar un daño, o si no nos causa un daño, lo que hace es observarnos mientras dormimos, meterse en nuestra mente mientras dormimos, es decir, meterse en nuestros sueños. Y lo que hacen realmente sí es observarnos, la mayoría de ellos. Seguramente cuando te despiertas, a veces ves a esa sombra salir, incluso positivos, como tú has comentado, porque tengo compañeros, amiguetes que me han dicho eso, que se han despertado de golpe porque han sentido algo y han visto como una luz salía de la habitación. Digo yo, tú no te preocupes porque es un espíritu de luz, es un ser de luz bueno, que está visitado, puede ser un familiar, y se ha ido, ¿no? Pero sí. Luego,
Ahora vamos a pasar a un tipo de entidad. Vamos a dejar aquí a los visitantes del dormitorio. Sí, eso y vamos a pasar a un tipo de entidad que yo sé que aquí va a gustar mucho porque hay mucha historia y mucha leyenda. Y estamos hablando de este señor con sombrero y de ala ancha y capa negra que aparece por varios lugares de aquí de Torredonjimeno. ¿Quién es este señor, Javier? Bueno, eso de que de Torredonjimeno hay que especificar, no solo de Torredonjimeno, del mundo entero, del mundo entero. Lo que sí es verdad que aquí en Molino del Cubo pues tenemos esa leyenda, ¿no? Esa leyenda de este ser, ¿no? Que se presenta con un sombrero de ala ancha, de color negro, una capa que no se le ve bien los pies. Pero es que esa descripción la tenemos incluso en la carretera, en sitios donde ha habido muertes, en cortijos abandonados, en castillos. Yo creo que algunos tendremos fotografiado, algunos nosotros. Sí, algunos tienen que estar fotografiados por ahí, casi seguro. Casi seguro tenemos algunos fotografiados. Y bueno, estas entidades pues no sabemos lo que son. A veces incluso conductores de carretera, como te he comentado, los han visto. Son seres además bastante altos, de 2 metros y pico de altura hasta 3 metros de altura. Y tienen costumbre de que no se les vea la cara. Y puedes pasar al lado suyo, igual te miran, igual no te miran, o interactúan contigo y te preguntan algo, y cuando te vas a dar la vuelta, ese espíritu ha desaparecido, y creías que era un vivo, pero realmente era un ser muerto, un ser fallecido, ¿no? Porque es lo que nosotros decimos. Cuando se nos presenta a nosotros, a veces pues bueno, es vaporoso, pero otras muchas veces parece que es carnal completamente, totalmente, no sabe diferenciar. Alucinación. Puede ser también una entidad de otra dimensión que ha pasado por una puerta. Visitantes, como dicen algunos, del tiempo. Es que hay muchas maneras de poder decir. Pero lo curioso de este tipo de entidad es que no solamente se ha visto aquí en lo que es Torredonjimeno, en lo que es Jaén, en lo que es España. El mundo. Es que si te vas a Estados Unidos tienes también el mismo. A lo mejor no lleva el sombrero de la ancha, lleva un sombrero de vaquero, pero es que también existe este tipo de entidad. Este tipo de entidad que va vestida de negro, que va con una capa, que va con un sombrero. Yo esos días pregunté a los que son de Jaén, yo pregunté a Carmen de lo cuestan los carneros, esta famosa curandera, cuando yo era un crío además, porque yo había visto a esta entidad, ¿no? Y yo pues pregunté que esta entidad quién era, qué es lo que era y qué era. Pues a mí Carmen me dijo que era el ángel de la muerte, el ángel anunciador de la muerte. Es un espíritu que nos avisa de que alguien va a morir, igual que la niña de la curva. Pero cuanto más cerca lo veas de ti, una muerte muy próxima, que no quiere decir que sea tu muerte, sino de un familiar, de alguien que quieres, alguien que la cercano. Muerte está muy cercana. Cuanto más cerca lo ves, antes morirá. Sí, porque ya si hablamos de la muerte, la entidad que viene a avisarte de la muerte muchas veces no te da tiempo a reaccionar cuando la has visto. No sé, hay gente que ha estado al borde de la muerte y dicen que la han visto y luego a lo mejor han superado ese trauma. Pero normalmente cuando ves a la muerte cerca ya poca solución tiene. Ninguna, porque de la muerte no nos libramos nadie, ¿no? Incluso se han hecho que cuando alguien se ha librado de la muerte, no era que, aunque era su hora, a posteriori sí ha muerto. La muerte se ha encargado de ir detrás hasta muerte de accidentes, ¿no? Se han hecho películas al respecto, pero es que esto se ha estudiado, ¿no? En tema de parapsicología y científicamente, de que esto al final son fallecimientos en circunstancias extrañas, cuando se tenía que haber matado, ¿no? Y no se mató, pues luego falleció automáticamente en otro accidente. En otro accidente de otra característica. Son circunstancias muy extrañas y además cuando llega nuestra hora... Cuando a nosotros se nos fallece un ser querido, tampoco tenemos que apesumbrarnos mucho, porque cuando llega nuestra hora, Javier, poco se puede hacer. Hay mucha gente que dice, bueno, pues se podía haber hecho algo. No nos echemos la culpa de cuando alguien fallece, porque no, va a otro plano existencial y muchas veces, pues bueno, salimos de una prisión, como yo digo. Muchas veces salimos de una prisión para despertar a un mundo espiritual. Entonces, cuando alguien nuestro cercano fallezca, pues no hay por qué apesadumbrarse. A ver, nos da lástima no poder estar con él más tiempo, pero tampoco es cuestión de que estemos
pensando negativamente y martirizándonos. Hay que ser un poquito más positivos y bueno, pues ya cuando nosotros pasemos al otro lado nos encontraremos con él. Sí, pero bueno, es que la pena siempre la tenemos, ¿no? De una persona que queremos, ¿no? Un niño, un hijo, una madre, un amigo. La pena siempre la vamos a tener por dentro, entonces esos sentimientos de angustia y de depresión, pues lo que realmente luego nos hacen daño. Ahora, y ya que hemos hablado de las entidades, de la gente que desencarna, esa gente luego se pueden convertir, por ejemplo, en protectores. Ya pasamos a la siguiente entidad de la que vamos a hablar. Pues sí, Pedro, los espíritus que fallecen se pueden convertir en nuestros espíritus protectores, tanto espíritus de familiares como de amigos cercanos, incluso conocidos. Estos espíritus protectores son los que nos van a acompañar durante nuestra vida. Ya te digo, nuestra madre que falleció, nuestra abuela, nuestra bisabuela que incluso ni conocimos, pero que es un familiar que nos protege. Y incluso, como te he comentado, amigos que incluso por su afinidad, una pareja, una persona que hayas conocido en un momento determinado de tu vida y te hayas llevado bien durante un tiempo. Son nuestros espíritus protectores, son los que nos avisan, ¿no? Con ese al oído, en sueños también, lo que llamamos espíritus protectores. Vamos a darle un poquito de ritmo al programa y bueno, vamos a hablar un poquito de los que hay. Están luego los espíritus guías, que los espíritus guías lo que hacen es que cuando fallecemos vienen a recogernos y suele ser también, dentro que cabe, espíritus protectores, son familiares, incluso ángeles que vienen también a recogernos, los espíritus guías famosos que todo el mundo oye hablar. ¿Todo el mundo puede ser un espíritu guía el día de mañana, Javier? Puede ser un espíritu guía, sí, tiene que ser un espíritu que viene a recoger cuando fallecemos, ¿no? El famoso túnel, ¿no?, de luz, que nos lleva al cielo, o el que nos lleva donde nos tenga que llevar, ¿no? El que cada cual tiene sus creencias, ¿no? Normalmente los espíritus guías suelen ser espíritus que han sido buenos en la tierra y a raíz de ahí tienen una misión para ser guías. Tienen esa misión otorgada por Dios y ese permiso para ir a recoger a estas almas, ¿no? A estos familiares. Porque que tú seas un espíritu guía no quiere decir que ese espíritu guía recoge el alma de cualquiera. No. Normalmente se recogen almas de familiares o de allegados. De su grupo entorno. Son amigos, ¿no? Luego tenemos los espíritus errantes. De los que antes hemos hablado, estos espíritus neutros, ¿no? Los espíritus errantes. Estas entidades a veces nos las hemos encontrado en sitios investigando, ¿no? Y la palabra misma lo dice, son espíritus errantes, espíritus que pasan por el lugar, pero no se quedan. Es decir, van a manifestarse, van a hacer algo, pero automáticamente pasan de largo. A lo largo de esta vida por nuestras casas pueden pasar cientos, miles de espíritus errantes, el que tenga la suerte, ¿no? O desgracia, según se mire, pero mayoritariamente no nos percatamos de un espíritu errante. Luego, algo muy extraño que me has puesto aquí, que son los espíritus post-mortem. Sí, post-mortem, eso mucha gente lo sabe, yo lo he vivido mínimamente, y seguramente el público le habrán contado también. Es recién fallecer una persona, un familiar, por ejemplo cuando se murió mi abuela en su día, en paz descanse la mujer, automáticamente a los 2, 3, 4 días se presenta ante ti, ¿no? Y se despide. Pues muchos dicen que es que he visto a la abuelita que se ha muerto. Y decimos la abuelita porque la gente mayor es la que normalmente muere, ¿no? Pero se puede morir tu padre, se puede morir un amigo. Y viene pues a darte un recado o simplemente a despedirse. Si no se despidiese, si no hubiese podido despedirse y no hubiese podido dar ese recado, es cuando se convierte en un espíritu que ha dejado de hacer algo en la tierra. Entonces ya tendría que empezar a manifestarse con fenomenología poltergeist en un momento determinado. Luego tenemos los espíritus avisadores. Claro, estos son espíritus que se nos presentan y lo vamos a decir, ¿no? Porque muchas veces el tecnicismo que se usa para denominarlos es lo que hacen, ¿no? Vienen a avisarte, son espíritus que se presentan, como he dicho antes, el ángel de la guarda o el espíritu de los ángeles enviados por Dios para avisar a los apóstoles de que Jesús ya había resucitado.
para decir que alguien va a tener un accidente. Son espíritus positivos en este sentido. Totalmente, que lo que vienen es avisar de peligros, ¿no? Para que uno se ponga en defensiva. Y luego los espíritus cautivos, ¿cuáles son, Javier? Porque eso nos hemos encontrado en... Eso cuando hemos ido de investigación nos hemos encontrado los espíritus cautivos y a mí eso me tiene intrigado. No lo hemos encontrado y lo hemos comentado en alguna investigación como ha sido en el Castil, no hemos encontrado esta clase de espíritus, ¿no? Y en Garcíez, en el Palacio Olvidado de Garcíez también hemos encontrado esta clase de espíritus. Pues muy fácil, para saber qué son los espíritus cautivos solo tiene que pensar en la película Poltergeist, que una entidad, el cura este que falleció, esta persona maligna, este ser que se ha convertido en un ser muy negativo, tiene presos a otros espíritus de los cuales se alimenta y los mantiene porque necesita esa luz, ¿no? Entonces tiene entidades positivas que son los que nos piden ayuda en las investigaciones para librarse de este ser oscuro, de ser negativo, para poder ellos ascender, donde tengan que ir. Pero es que este ser los retiene, por eso se llama espíritus cautivos. Y bueno, nos hemos encontrado con ellos. ¿Y espíritus deformes, Javier? Porque, o informes, que no tienen una forma definida en un momento determinado. Sí, lo hemos visto también en investigaciones, hemos presentado fotos y vídeos de ellos. Son sombra oscura, una sombra negra, nebulosa. Sombra, nebulosas, nubes, vaporosas. Por eso dice que es informe, no tiene una figura humana clara definida. Y bueno, es una entidad, es una misma orbs de energía, es una entidad informe, no tiene una forma humana. Siempre decimos que la forma humanoide es la que más decimos que es un espíritu, ¿no? O un fantasma. Y esta forma, este tipo de espíritus informes suelen ser también parecido a los egregores que se crean, ese tipo Totalmente, de en egregores. principio son egregores, pueden ser egregores, creados por la mente humana. Eso, claro, hay que diferenciar entre los espíritus de fallecidos, no nacidos, y los espíritus creados por la mente, incluso espíritus de vivos, que eso también vamos a hablar ahora un poquito, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos la bilocación o viaje astral. Es tu espíritu el que viaja realmente. Es tu propio espíritu el que viaja, pero claro, el que crea que tenemos espíritu y tenemos alma, ese es nuestro espíritu, el que sale, abandona nuestro cuerpo. Eso los médicos saben mucho, también, están hartos de ver estas cosas, ¿no? Pero también han visto ustedes en muchas películas el hecho de la bilocación, pero es una especie de viaje astral, ¿no? De desplazarte, no mentalmente, sino es tu espíritu el que se desplaza, no es, ¿no? Aunque tú luego lo recuerdas como un viaje mental, pero realmente no es un viaje mental, sino es tu espíritu el que se ha desplazado, el cuerpo se queda, pero la otra persona cuando te ve un espíritu, físicamente ve un espíritu, claro. Pero claro, estás vivo, no estás muerto. Lo que has hecho, eso no es que lo haga cualquier gente, eso es gente conscientemente, muy poca gente hace eso. Inconscientemente, pues alguna, ¿no? Bueno, ya por último, me gustaría que me hablara un poquito del espíritu de los animales. Claro, es que también se ha fotografiado espíritus de animales, de perros, de gatos, de aves, de cuervos, porque los espíritus de los animales, aunque son inferiores al del ser humano, porque muchas veces dicen, no, es que los animales no sufren, no es que los animales no tienen espíritu, son espíritus inferiores, pero tienen espíritu. Sí, pero tienen espíritu, los budistas lo reconocen y por eso tienen prohibido matar cualquier clase de animal. Y reconocen incluso que cuando el humano muere se reencarna en una vaca, pues las vacas son sagradas, ¿no? No hay que desechar nunca las creencias de otras culturas. Date cuenta, por ejemplo, los esquimales creen en el hermano oso. Igual que los nativos americanos, los indios, ¿no? Realmente creían en el hermano búfalo. Aunque, porque ellos se alimentaban del búfalo, pero claro, ellos creen siempre en este tipo de entidades y este tipo de espíritus. Por internet pulula también vídeos de fantasmas, de espíritus de perro, ¿no? De mascotas, porque normalmente lo que tenemos nosotros son perros, gatos y esta clase de animales, y se han presentado. Pero hombre, fantasmas también en tema de animales. Acuérdate de Halloween, ¿no? Que se presenta el famoso caballero sin cabeza. Sin cabeza, el Sleepy Hollow, que el caballo tiene los ojos rojos. Es un fantasma, el motorista fantasma, pues el jinete fantasma. Y el famoso perro negro de la carretera, que también eso te lo puedo asegurar yo, porque lo he visto yo en carretera, eso te lo puedo asegurar yo que existe. De un animal, ¿no? Es un espíritu de un animal.
Bueno, pues yo creo positivos que... o negativos. Yo creo que vamos a dejarlo por aquí en esta semana, Javier. Ya otro día nos meteremos más en temas mitológicos. Sí, pero los espíritus elementales, ¿no? De la tierra, del agua. Ya se hablaremos habla mucho, más. pero eso es más mitología, ¿no? Aunque en magia se usa mucho, sobre todo los wiccanos, ¿no? Usan mucho el tema de los seres elementales y cómo puedes controlar un elemental, ¿no? La magia maneja mucho este tema de seres, ¿no? Ya Elementales. hablaremos un día de magia y nos meteremos con profundidad con este tipo de entidades. Por hoy, bueno, pues hemos dado una pequeña guía de lo que son los tipos de entidades y los espíritus que se pueden ustedes encontrar a lo largo de la vida. Javier, como siempre, un placer. Un placer a ti, claro, por supuesto, como no, compañero. Y bueno, yo soy Pedro Balbín y aquí termina por hoy La Noche con Inframundo.